Venga, uno. Hola, yo soy Yalitza. Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Kat. Y una vez alguien me dijo, para en el mundo me quiero bajar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Alguien me dijo, de nuestro podcast. ¡Ay, qué emoción decir eso! Todavía me da emoción. Me parece raro tener que tengamos un podcast, pero bienvenidos a otro capítulo. Estamos muy emocionados de todo lo que está pasando, de los comentarios que nos llegan, de la gente que siente que estos temas les están ayudando de alguna manera y a nosotras también, porque nos Sí. escuchamos, nos aprendemos y a veces nos sufrimos un poquito. A veces tengo que escuchar nuestro podcast para seguir trabajando cosas. Yo el de sobreproductividad lo tengo en favorito. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las expectativas y las crisis existenciales. Uf. Heavy. ¿Y por qué decidimos hablar sobre este tema? A ver, decidimos hablar sobre este tema porque yo he escuchado mucho que a veces es mejor no tener expectativas porque así no te desilusionas. Estoy de acuerdo con ese statement, pero no. Siento que nos roba muchas cosas, que es lo que vamos a hablar. Y luego también creo que tenemos unas expectativas de aquí a las nubes que nos hacen sobreexigirnos, nos hacen nunca sentirnos satisfechos y es un poco... y creo que una expectativa tanto de desilusión como no alcanzada genera una crisis existencial. Entonces como que va ahí en cadena. Entonces un poco conversarlo, ver qué cosas podemos poner en práctica para no irnos a una cosa de no tengo esperanza, no tengo ni la más mínima expectativa de nada y tampoco poner las expectativas 3 metros sobre el cielo. Entonces, un poco eso. De hecho, uníamos los dos, o sea, como que el tema incluía dos cosas porque hablábamos justo de eso. Cuando tienes una expectativa y esta no se cumple, a continuación normalmente viene una crisis existencial. También depende mucho de qué tanta valor hayas depositado en esa expectativa, ¿no? Que normalmente las expectativas vienen porque esperamos algo de alguien o de un momento concreto o de nosotros mismos, o muchas veces también las expectativas vienen inspiradas de nuestras propias frustraciones. Entonces, esto es algo que no he podido conseguir o esto es algo que mi familia no ha podido conseguir, automáticamente pongo esa expectativa súper grande de algo que va a pasar, pero viene inspirada desde la frustración, no desde un proceso de yo realmente entender qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, cuando viene desde ahí y no se cumple, automáticamente o prácticamente a continuación viene como esa crisis existencial de no sé qué pasa con mi vida, no sé en qué momento estoy y nos empezamos a cuestionar un montón de cosas. Yo creo que un poco ya lo han dicho las chicas, pero queremos hablar de expectativas sanas, porque podemos tender a tener o expectativas fatalistas, que es esto, a mí una vez alguien me dijo, siempre es mejor esperar lo peor. Y eso me acuerdo que me impactó un montón y casi que hasta me llegó a calar un poquito, o sea, que era algo que me lo dijeron desde un corazón de te quiero cuidar, pero ese te quiero cuidar me hizo un poquito de daño. Entonces podemos tener expectativas fatalistas o podemos tener expectativas como muy de ilusión, ¿no? De fantásticas, de me estoy imaginando escenarios en mi mente constantemente. Son escenarios que ni al caso, o sea, de cosas que no tienen ni sentido y tú estás ahí creándote una película que, vamos, ni Walt Disney. Entonces, como tener el cuidado de no llevar las expectativas hacia, tengo esta idea de lo peor hacia el futuro o de tengo un universo paralelo por el que ni siquiera estoy trabajando hacia el futuro, sino voy a esperar algo y voy a entender que aunque yo tenga esta esperanza que es buena sobre el futuro, no lo puedo controlar. ¿De dónde crees que nacen las expectativas? ¿De dónde vienen? Creo que vienen mucho, o sea, lo que decía antes, ¿no? A veces de frustraciones, a veces también de creencias familiares, expectativas que otros depositan sobre ti mismo. Una típica que, por ejemplo, pasa con los niños, las niñas en la escuela. Sus padres no pudieron conseguir algo y vuelcan todo eso en sus hijos y quieren que ellos estudien tal cosa. Entonces es como a veces la expectativa de que tú consigas algo es tan grande que te genera un montón de presiones. Entonces a veces puede venir como por presión familiar, contexto, cosas que no has tenido, frustraciones y también, y creo que esta es la parte sana,
Y todo lo anterior no quiere decir que sea malo, pero sí hay que saber cómo apropiarte de las expectativas. Vale, esto es lo que los demás esperan de mí, yo lo recibo o no y lo moldeo según lo que yo quiero, necesito. Pero también el poder tú misma tener ese proceso de decidir o definir cuáles son las expectativas para tu vida. Porque algo que hablábamos... no quiere decir que tener expectativas sea malo, no quiere decir que el plantearnos ciertas metas sea algo necesariamente negativo, pero sí hacerlo con conciencia, porque tener expectativas puede llegar a definir un montón la manera en la que actúas. Y de hecho, yo les comentaba que hay un estudio que habla de, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Las expectativas que tienen los profesores sobre sus alumnos determinan un montón hacia dónde van a llegar. Y esto está demostrado científicamente, se llama el efecto Pigmalión. Entonces, si un profe ve a un alumno y sabe que es el que típico que siempre está hablando en clase tal y dice, este no va a aprobar, hay mucha probabilidad de que eso suceda. Y no, el alumno lo siente, el niño o la niña lo siente por cómo su profesor actúa, habla con él o con ella, lleva la clase, o sea que al final las expectativas también pueden llegar a definir mucho cómo actuamos y por lo tanto influir un poco en los resultados. Entonces, que no es malo tenerlas, pero hay que saber aprovecharlas para nuestro bien. Yo creo que podemos tener expectativas, creo que es importante como para aprender a definirlas, qué expectativas estamos teniendo en qué áreas, como expectativa en el área laboral y dónde la expectativa nos causa más presión. Entonces yo creo que hay expectativa en el área laboral, expectativa en relaciones, expectativa, ¿otra expectativa? Hacia el futuro, como que esas, ahora pues, al menos yo siento que identifico esas tres, como la laboral, en la relación y en el futuro. Y qué tanta carga le estamos poniendo a cada uno de esos escenarios, porque creo que en esos escenarios es donde más nos pintan un estereotipo o nos dan una lista de supermercado de cosas a cumplir. Entonces, en base a esa lista que nos dan o ese escenario que vemos comúnmente, creamos una expectativa. Entonces, ¿qué expectativa tenemos de cada área? Y qué tan alta o qué tan baja está esa expectativa. Porque si en el área laboral mi expectativa está muy baja y es como lo que sea, lo que venga, igual eso es lo que va a venir, lo que sea, lo que venga. Yo sí tengo mucho miedo con ese statement de no tengo expectativa para no desilusionarme, porque cuando tu expectativa está baja te hace trabajar cero, porque si ya sabes que eso va a salir mal, vas a trabajar cero sobre eso, como ¿para qué? O sea, todo lo que sea va a estar bien. Igual no te estás respetando ni a vos mismo ni lo que querés hacer. Entonces, como definir qué tanta carga le estamos dando a la expectativa de cada área. En cuanto a la carga, el otro día vi un reel. Yo soy muy filosófica, todo lo saco de los reels. Pero no, vi un reel de una serie que además se lo pasé a las chicas porque era como una muchacha que estaba diciendo, una muchacha, eso sonó muy venezolano, una chama, una chica que estaba diciendo, tengo que poner mi vida como de vuelta en orden, como, sí, de vuelta en el camino. Y la otra persona le preguntaba, ¿pero eso qué significa? Y dice, pues que tengo no sé cuántos años y no he conseguido nada y no tengo como todas las cosas que debería tener en este momento de mi vida. Y la otra le decía, eso no existe. O sea, no existe esa lista. Sí existe, es social, es autoimpuesta, la tenemos, está escrita aquí, nos la recuerdan todos los días. Pero aunque exista en ese sentido, en realidad tu vida no tiene que cumplir con eso. Entonces también las expectativas de los demás sobre tu vida o de la sociedad sobre tu vida o de lo que tú mismo estás diciendo como yo en esta edad debería tener esto porque si no estoy fracasando, eso hay que deconstruirlo de nuevo. Estoy cansada de decir deconstruirlo, pero es que hay que hacerlo. Nuestra palabra favorita. Mi palabra favorita. Y luego, sí, hay expectativas como te obligan a trabajar a vos sobre una meta, sobre algo, en plan laboral, etcétera. Pero luego están las expectativas de relaciones, llámese relación de lo que sea, una relación idílica con tus padres, una relación idílica con tus amigos, una relación idílica con pareja, que eso todavía es un poco más frustrante porque estás esperando que la otra persona haga cosas bajo tu expectativa. Y eso no va a pasar así nomás. Entonces, ¿qué tanta expectativa también estamos depositando en otras personas? Que nos hacen, primero, nos hacen no hablar y no decir cosas. Segundo, nos hacen frustrarnos y pensar que la relación no funciona de nada porque la otra persona no está cumpliendo mi expectativa, que al final no es mía, no es de esa persona. Entonces, las expectativas en las relaciones para mí sí son muy peligrosas. Sí. Uh-huh. Yo escucho un podcast de eso que es buenísimo, sobre expectativas en relaciones. Y también me acuerdo mucho de
una psicóloga que la menciona todo el tiempo, que ella hablaba de las relaciones no suceden, se construyen. Entonces, claro, tú de repente lo que decía Yali, viene esta persona con una expectativa de una relación tipo la serie que vio y la otra persona con la expectativa de la relación que vio en su familia cuando era pequeño. Se consiguen esos dos mundos y entonces cada uno piensa que el otro va a seguir su guión. Y resulta que no, porque no se han hablado del guión que tiene cada uno. Entonces cada uno está actuando, claro, cada uno está actuando una película diferente y nadie se pasó el libreto. Entonces, las expectativas también a nivel, por ejemplo, de relaciones, no solamente en pareja, sino también de amistades, es importante ponerlas sobre la mesa y decir, esto es lo que yo estoy esperando. ¿Te sientes cómodo con eso? ¿No te sientes cómodo con eso? Esto sobre también lo que hemos hablado de límites, ¿no? En otros episodios. Esto sobrepasa tus límites y un poco también poner nuestras expectativas sobre la mesa. Y aquí la comunicación es muy importante, que yo creo que a veces nos cuesta exponernos, hablar, decir qué es lo que pensamos, lo que sentimos. Yo en estos días como que he intentado, ¿se acuerdan de las 36 preguntas que dijimos en el primer capítulo? Me he dado cuenta que es algo que no es tan fácil para todo el mundo hablar, porque son preguntas que van a cuestionarte un montón de cosas y que te hacen plantearte un montón de cosas. Entonces, creo que la comunicación es importante, como salir, atreverte a hablar, a decir, a ponerte en esa situación incómoda, pero expresar las expectativas que tienes sobre diferentes cosas son importantes. Y otra cosa que hablábamos es que cuando las expectativas son tuyas o vienen desde un proceso interno de que yo las trabajo, las defino, se convierten en expectativas flexibles porque entiendo el proceso en el que estoy viviendo y entiendo que esa expectativa que yo tengo ahora en un par de años puede cambiar, que creo que esto también lo hemos hablado mucho en otros capítulos, pero que no tiene por qué ese plan de vida ser algo estático, es algo que va evolucionando y va cambiando. Y en el camino vas conociendo mucha gente que también puede hacer que esas expectativas se vayan moldeando, porque entra otro jugador en el juego y esta persona comienza a ver cosas en ti que a lo mejor tampoco sabías o eras consciente que tenías y dices, pues mira, esto es algo que se me da bien, pues empiezo a tener expectativas sobre eso, quiero trabajarlo, quiero potenciarlo. Entonces, la comunicación creo que es clave. Y Sí. una pregunta seria. ¿Qué hacer cuando se te rompe una expectativa? Cuando se desmorona. Una lloradita. Una lloradita y a seguir. Meme de este momento. Yo creo que eso es súper complicado, pero para mí tiene que pasar en algún momento de tu vida para aprender que siempre tienes que esperar lo mejor, pero siempre tienes que entender que las cosas pueden no salir como tú lo esperabas. Entonces yo sí creo que en algún momento de la vida todos tenemos que ir por ahí para aprender a soltar el control, porque para mí las expectativas tienen mucho que ver con el control. Entonces creo que lo primero es, cuando lo sufres las primeras veces, aprender de eso para las próximas plantearte expectativas un poco más realistas. Y si ya estás en esa situación en donde se te rompió una expectativa, es que es súper complicado, por una persona, por una situación, por algo que creías, creo que al final lo que yo haría quizás sería sentarme y decir realmente qué es lo que quiero que suceda, o sea, reevaluar, esto sí es algo que yo quiero que se cumpla, si esa expectativa que yo tengo a futuro es algo importante para mí, es algo que yo sé que no nace de lo externo, sino que nace de, yo sé que esto es lo que yo quiero en mi vida, decir, vale, salió mal una vez, eso no significa que va a salir mal el resto de la vida, entonces lo voy a volver a intentar de una forma diferente con la experiencia que tengo. Pero sí creo, si tú cuando se te rompe eso, evalúas, esto es algo que no venía de mí, o sea, es algo que venía de las exigencias externas, quitarlo, pero si de verdad venía de ti, volver a intentarlo. O sea, no pasa nada. Para mí es como, tienes que volver a intentarlo. Creo que cuando una expectativa no se cumple, normalmente viene una crisis existencial. Esto está demostrado, lo hemos vivido todas, está comprobado. Y de las crisis existenciales creo que hemos sacado cosas buenas también, porque al final son momentos, todo lo que estaba diciendo Caro, ¿no? En que nos paramos a pensar, vale, todo lo que he planteado o lo que esperaba, hasta qué punto lo he conseguido, ¿no? Y hasta qué punto eran cosas que venían de mí o venían influidas de los demás. Pero como que ese proceso de empezar a replantearte cosas te ayuda un montón a definirte.
ok, afianzo mi identidad sobre este tema porque aunque me haya equivocado, es algo a lo que no quiero renunciar. Y voy aprendiendo en el camino y voy reforzando y voy reforzando. Y hay otras cosas que a lo mejor voy quitando. Yo diría que de las crisis existenciales sacar lo bueno, porque siempre de una crisis existencial sales, no sé, renovada, actualizada, con aquello que sí que estaba firme y que estaba bien planteado se va a mantener, pero has adaptado otras ideas. Entonces, como que esas crisis también te ayudan a irte definiendo mejor, ir afianzando tu identidad e ir descubriendo qué es lo que realmente quieres. Entonces, de hecho, cuando googleamos que era una crisis existencial, hablaba mucho de eso, cuando nos planteamos muchas cosas, ¿no? Maneras de vivir, de pensar, de creer, nos cuestionamos quién realmente somos y creo que todo esto viene ligado a la identidad. Entonces, Creo que otra cosa... Yo te quiero escuchar. Qué miedo. Que respondas tu pregunta. No, porque no tenía respuesta a la pregunta. por eso pregunto. Eso pregunto, vale. Perdón. No, pero creo que otra cosa que pasa con las expectativas, tanto cuando las tenemos muy arriba o cuando decidimos no tener cero expectativa de algo, es que tampoco somos conscientes o agradecidos de lo que tenemos ahora. Y estamos como queriendo alcanzar eso, queriendo alcanzar eso, queriendo alcanzar eso, y viendo como otra persona sí está alcanzando eso que queremos alcanzar y no nos hace valorar o agradecer las herramientas que tenemos ahora, lo que hemos logrado ahora. Creo que nos roba un poquito el agradecimiento, la expectativa no bien controlada. Tanto si la tenemos abajo como la tenemos arriba. Entonces, porque si tenemos cero expectativa, porque no me quiero desilusionar, etcétera, no estamos siendo agradecidos, siento, con los talentos que tenemos o con las herramientas que tenemos ahora mismo, entonces no las estamos poniendo en acción. Pero si las tenemos muy arriba, lo estamos dejando de lado y lo estamos... no sobrevalorando la palabra, ¿no? Como que lo estamos dando por sentado y no lo estás viendo. Entonces creo que la expectativa no controlada nos roba un poco el agradecimiento y el valorar lo que tenemos ahora. Y también las expectativas que tenemos sobre los demás, que yo creo que ese es otro mundo, otro tema. Sí, pero esto también viene ligado a lo del efecto Pygmalion que hablaba antes, que las expectativas que tengo sobre mí mismo, yo las puedo ir como aprovechando, o sea, como que es algo que me puede ayudar para que me dé motivación y empuje, pero al mismo tiempo las expectativas que tengo sobre los demás, aunque no las exprese claramente, se nota. O sea, se nota cuando esperamos menos de una persona, se nota cuando estamos esperando muchísimo más de lo que esa persona puede dar. Entonces también como ser consciente de qué expectativas estás depositando sobre los demás, porque eso puede llegar a afectar el proceso de otra persona o puede llegar a apoyarle. Entonces creo que esa parte que no la habíamos hablado mucho, también yo la tendría en cuenta, o sea, revalorar qué estoy esperando de las personas. Sí. Sí, y a mí lo que más me cuesta de eso, de evaluar las expectativas que tengo sobre las otras personas, es comunicarlas. Porque creo que hay expectativas o sea, sobre las personas. Por ejemplo, yo tengo una expectativa sobre esta persona. Y algunas de esas veces lo que tengo que hacer es sentarme y decir qué estoy esperando. Vale, estoy esperando esto y esto y esto. En verdad, esto no tiene sentido. Lo estoy esperando, de nuevo, porque es como una ilusión, una cosa que me estoy haciendo en mi mente, o es una cosa, de nuevo, muy así, muy tipo Disney, que yo espero de la gente, pero que no va a suceder en la vida real. Entonces quizás en ese momento tengo que detenerme y decir, me las voy a quitar. No tengo por qué ponerle este peso a la otra persona. Pero quizás, si por ejemplo evalúo esa expectativa y digo, no, esto es importante, porque estos son mis mínimos. O sea, esto es como la expectativa que yo tengo sobre mis relaciones, sobre mis interacciones. Entonces, para mí, esto sí es importante. Si para ti eso sí es importante, aquí es donde viene lo que a mí me cuesta, habría que comunicarlo. Es súper complicado, pero sí como poco a poco ir dejando saber a la gente, mira, yo en esta amistad espero que haya un mínimo de comunicación. Yo en esta amistad espero que haya este respeto. Yo en esta amistad espero que no se pasen estos límites. Yo como un poco empezar a entablar eso, que es súper difícil. O sea, a mí me cuesta, lo digo, pero me cuesta. Yo en esta amistad espero 3 cafés a la semana. 3 cafés a la semana. Si las expectativas son muy altas y te las están poniendo muy altas, como nosotras, que nos vemos el lunes, el martes, el miércoles, nos vemos el jueves y decimos, te extrañaba. Es increíble. A veces cuesta, a veces sí. también. Entonces ahí también tienes que levantar la voz y decir, creo que las expectativas son muy altas sobre esta relación. Pero somos las 3 iguales, entonces nunca ha pasado.
Buscábamos también, bueno, esto lo buscó Yali, que es una crack y siempre está buscando cuáles son los temas que más se hablan sobre esto o cuáles son las preguntas más buscadas. Pues buscó cuál era lo que la gente más se pregunta en cuanto a expectativas. Y se hablaba mucho de expectativas a futuro. Y se hablaba mucho como de esa incertidumbre, ¿no?, que tenemos a veces y cómo eso nos puede afectar en un montón de áreas de nuestra vida. Entonces, creo que también lo hemos hablado en un montón de capítulos anteriores, pero expectativas a futuro que tengamos que sean realistas. Porque, y otra cosa que se buscaba mucho era la diferencia entre expectativa y realidad. Que lo que yo, o sea, a ver, lo que yo estoy esperando de mí misma o de otra persona no necesariamente tiene que estar ligado con la realidad en ese momento, porque si no, no sería una expectativa, no sería algo que tú estás esperando que crezca, que mejore, que tal. Pero sí que esa expectativa esté un poco inspirada en la realidad de ese momento, porque no puedes pretender pasar de 0 a 100 o que el progreso sea tan inmediato, o sea, que sea realista. Yo creo que es importante. Así como nos definimos objetivos, que, o sea, tener en cuenta como esa pizquita de realidad para no frustrarnos en el proceso o en el camino cuando algo no se cumpla. Qué bueno. Tengo que salir de aquí, coger un cuaderno y empezar a replantearme todas mis expectativas sobre el futuro. Pero lo de la expectativa hacia el futuro yo lo relaciono mucho con el miedo, ¿no? Y voy a ser pesada y voy a volver a hablar sobre el control. Tú puedes controlar lo que haces, tú puedes controlar tus acciones sobre lo que tienes, sobre tu presente, puedes esperar lo mejor y eso es lo que deberías hacer, esperar lo mejor de la vida, porque eso, no sé, eso te trae algo fresquito, algo bueno, pero no puedes pretender controlar el resultado de todo lo que va a pasar en tu vida. Entonces a veces tenemos como este deseo de yo quiero saber cómo va a ser mi futuro. Ayer lo hablaba con una amiga le decía, claro, lo que te da miedo en esta situación es que no sabes si va a pasar o no va a pasar. Pero te aseguro que si alguien llegara en este momento y te dijese, yo vi tu futuro y te dice, yo vi que esto va a pasar y vi que va a salir bien, tú podrías vivir todo este presente tranquila. Y dejarías de preocuparte por ese tema y empezarías a apreciar la vida que tienes ahora de una forma diferente. Me está sonando un montón la tripa, mi expectativa ahora es comer. Pero, perdón. Perdón, es que no me voy a evitar. Pero, vale, vuelvo a la filosofía. Señor, perdóname. Vale, entonces sí realmente... El señor productor se ríe. Si realmente tuvieses la confianza en el futuro o dejaras de pensar que las cosas tienen que salir como esa imagen que tienes planteada, podrías tener paz y disfrute en el presente. Entonces, tranquilo, el resultado no lo puedes controlar. Eso da mucho miedo, pero tranquilo, no puedes controlar el resultado. Que eso no quiere decir no trabajar por algo, pero sí quitarte como esa presión absurda de sentir que vas a poder controlar un resultado. Sí puedes controlar, bueno, no controlar, trabajar en los factores, pero el resultado final muchas veces no depende de ti porque hay muchos factores externos. Entonces, como también ser consciente de qué cosas sí puedo trabajar y lo que esté en mi tejado, trabajarlo. Y lo que no, pues, bueno, ir viendo cómo manipulas a la gente. No. Es mentira. Pero intentar trabajar en lo que puedes trabajar y yo creo que eso ya... Era broma también. Yo creo que conforme avanzan los capítulos nos vamos relajando y es como, ya somos todos amigos en esta sala, entonces vamos a jugar. Pero esto es lo que pasaría en una conversación real. Sí. Estaríamos echando broma. Yo, ok. Ahora que estaban hablando, como que lo veía todo, voy a filosofar sobre los memes. Vale, genial. Esto es el típico, ahí está este meme de expectativa, realidad. Ajá. Y sale expectativa, y sale el súper desayuno en un brunch en el restaurante que querías ir, y luego haces la reserva en el restaurante porque esa foto te convenció, vas al restaurante y el bagel es una cosa chiqui, mini, o las tortitas no son como son. O está este meme también, ay, lo podemos poner. Señor productor nos odia en este momento. Sí. Está el meme también de que aparece un dibujo como súper bien hecho hasta la mitad, y sale expectativa, y luego sale realidad, y sale el dibujo, la otra mitad toda desastrosa. Pero creo que no está tan mal como tener la expectativa de ese dibujo así, pero si ya cuando una vez viviste esa realidad y salió un poco desastrosa como la otra mitad del dibujo,
debemos ser como perseverantes en eso y decir eso, si de verdad lo quiero y tal, no me voy a conformar con este dibujo mal hecho, voy a trabajar por hacer bien la otra mitad del dibujo, por decirlo de alguna forma, y voy a aprender y voy a coger carácter de esta situación. Y entonces así, mi expectativa sí va a ser un poco más baja de la realidad, porque tenemos ya como, sabemos qué herramientas o qué es lo que estamos dando, pero no por eso no voy a dejar de esperar tener la otra mitad de ese dibujo bien hecho y realizado. Y que te va a llevar tiempo, o sea, vas poco a poco trabajando, aprendiendo, perfeccionando la técnica, aprendiendo, yo qué sé, colores o lo que sea, hasta que te sale bien. Entonces, que de nuevo, la expectativa, aunque tú digas, me planteo, tengo expectativas sobre estos temas o sobre estas áreas y es esto. Escribirlo no hace que se conviertan en una realidad, o sea, es simplemente como tu afirmación, tu statement de lo que tú esperas, pero que entender que también va a haber mucho trabajo detrás y mucho trabajo en el camino para que eso se pueda conseguir. Bueno, y por ir cerrando, yo creo que sería bueno hablar un poquito más de crisis existenciales, que nos hemos enfocado un montón en expectativas. Como las crisis existenciales, habíamos dicho antes que podemos aprovecharlas para nuestro bien, recoger de ahí, o sea, aprovechar eso como un momento de reflexión, de volver a replantearnos cosas, de afirmar nuestra identidad y de ver de qué forma podemos trabajar en ellas o con ellas. Sí, yo a nivel personal, como tengo que decir que cada vez que pienso en un momento de mi vida en el que he sentido que me he transformado, que he crecido, que he mejorado, ha sido una crisis existencial. Ha sido un momento de donde se rompe casi un pedacito de mi identidad o de ese rompecabezas de mi identidad que tiene muchas áreas. Y eso me da la oportunidad de convertirme en una mejor versión que no está atada a las expectativas que yo tenía sobre lo que tengo que ser. Entonces yo sí creo que las crisis existenciales pueden ser muy positivas en nuestra vida. Y sé que en el momento en el que estamos en medio de ellas no lo vemos, o sea, yo nunca lo he visto cuando estoy en medio de ellas o a veces intento repetírmelo, pero sí que me cuesta. Pero si alguien está en una crisis existencial en donde siente que sus expectativas quizás se rompieron, no es fácil, puede ser es un momento difícil, es un momento donde tienes derecho a sentirte mal, es un momento donde tienes derecho a llorar por las expectativas que están muriendo, pero también en donde yo particularmente animo a que podamos ver qué estoy aprendiendo en este momento, qué área de mí estaba limitada por una expectativa y ahora me la puedo plantear como algo más grande, como una visión mejorada. Entonces, aprovechar las crisis existenciales un poquito. Al inicio decíamos, para en el mundo me quiero bajar. Yo creo que eso es lo que no hay que hacer. Y todo esto que decías me hacía recordar eso, como, vale, no me bajo, sigo trabajando, sigo avanzando, respiro un poco, lloro si tengo que llorar y continúo. Y me respaldo también como en personas, que yo creo que eso no lo habíamos dicho, pero en cada capítulo lo hablamos de esas personas de las que nos rodeamos que también nos puedan acompañar en ese proceso. Es bueno. Sí. Entonces creo que por ir cerrando y aterrizando puntos, evalúa qué expectativa tienes en cada área de tu vida. Si tienes una expectativa que está como muy alta y demás, ¿qué herramientas tienes ahora para ir trabajando sobre ellas? Y si sos ahora mismo de las personas que dicen, pues yo prefiero no tener expectativas para no desilusionarme, ¿qué miedo te está haciendo no plantearte o no darte el permiso de tener expectativas o de soñar? Como punto 1. Qué bueno. Yo creo que lo segundo, aprovecha esos momentos de ruptura para plantearte que las cosas pueden ser diferentes y que pueden ser incluso mucho mejor de lo que pensabas. Uh-huh. Sí. Las expectativas pueden definir la manera en la que actúas y también la manera en la que actúas sobre otras personas. Entonces, sé consciente de qué expectativas tienes, que estén inspiradas en la realidad, pero siempre aspirando a mejorar. Y ten cuidado de las expectativas que tienes sobre los otros, porque también pueden influirles para bien o para mal. Pueden frustrarte a ti y a la otra persona. Entonces, eso. Así que esperamos que hayan seguido con nosotros hasta este momento, después de todas las risas. Que se suscriban por favor al canal, que le den like, que eso nos ayuda mucho. Ahora en Spotify también puedes dejar reseñas. Así que si nos dejas una reseña positiva, sería estupendo porque nos ayuda a que esto llegue a más personas. E igual en el link de la descripción te dejamos un enlace donde nos puedes invitar a un café. Es súper sencillo, le das clic allí, entras y ahí te explica más o menos cómo puedes apoyarnos y cómo podemos
que puedes invitarnos a un café para seguir haciendo todo esto, que la verdad que lo hacemos con mucho amor y con mucha ilusión. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Compartan y suscríbanse. Chao. Los queremos mucho.